Buenas tardes, hermanos. Esta misa se ofrece en acción de gracia, María Madre de la Iglesia, San Cayetano, Sagrado Corazón de Jesús, Virgen de Itatí, Virgen de Luján, San Pantaleón, Cura Gabriel Brochero, San José. Por salud, Carmen Toledo, Olga, Silvina y familia, Gladys Arabia, Margarita, Luis Gómez, Mónica Mallorquín, Miriam Báez, Florencia Díaz, Adina Bonotto, Yanina, Ramón y Martina. Por difuntos, Padre Paco, por todas las almas del purgatorio, Laura Reyes, Juan Reyes, Omar, Jorge Maurente, Marta Chávez, María Castillo, Graciela y Abraham Villar. Gracias. Ven, qué bueno es el Señor. Hagan la prueba. Y nos reunimos para celebrar juntos al Señor hoy, que siendo primer viernes de mes, contemplamos a Jesús en el misterio de su Sagrado Corazón. Y para eso nos ponemos juntos en su presencia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia, la misericordia y la paz que nos regala Dios nuestro Señor estén con todos ustedes. Jesús nos llama a estar con Él y nos promete en sus apariciones del Sagrado Corazón que Él va a permanecer siempre con nosotros, dispuesto a perdonarnos. Por eso, en este momento de silencio, abrámosle el corazón, dejemos que la misericordia de Dios venga a nosotros. Por nuestras faltas de fe, Señor, ten piedad. Por nuestras faltas de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestras faltas de amor, Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que nos revistas con las virtudes del corazón de tu Hijo y nos enciendas con su amor, para que configurados a imagen suya, merezcamos participar de la redención eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Tomemos asiento para escuchar con atención la palabra de Dios.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, estoy convencido de que ustedes están llenos de buenas disposiciones y colmados del don de la ciencia, y también de que son capaces de aconsejarse mutuamente. Sin embargo, le he escrito en algunos pasajes con una cierta audacia, para recordarles lo que ya saben, correspondiendo así a la gracia que Dios me ha dado, la de ser ministro de Jesucristo entre ustedes, los paganos, ejerciendo el oficio sagrado de anunciar la buena noticia de Dios, a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Yo tengo que gloriarme en Cristo Jesús en lo que se refiere al servicio de Dios, porque no me atrevería a hablar sino de aquello que hizo Cristo por mi intermedio, para conducir a los paganos a la obediencia, mediante la palabra y la acción, por el poder de signos y prodigios y por la fuerza del Espíritu de Dios. Desde Jerusalén y sus alrededores hasta Iliria, he llevado a su pleno cumplimiento la buena noticia de Cristo, haciendo cuestión de honor no predicar la buena noticia, allí donde el nombre de Cristo ya había sido invocado, para no edificar sobre un fundamento puesto por otros. Así dice la Escritura: lo verán aquellos a los que no se le había anunciado y comprenderán aquellos que no habían oído hablar de él. Palabra de Dios. El Señor reveló su victoria a las naciones. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor reveló su victoria. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor reveló su victoria a las naciones. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos jubilosos. El Señor El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Jesús decía a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador, al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces: ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? Cavar, no tengo fuerza. Pedir limosna, me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer, para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa. Llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi señor? 20 barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y anota 10. Después preguntó a otro: ¿y tú cuánto debes? 400 quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo y anota 300. Y el Señor alabó a este administrador deshonesto,
por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Tal vez la parábola que acabamos de escuchar no se entiende mucho, pero no vamos a explicarla hoy para no irnos por las ramas. Ustedes después la leen tranquilos en casa y le buscan la vuelta. Quedémonos con el mensaje, que está un poco resumido en el final. Los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. ¿Quiénes son los hijos de este mundo? Los hijos de este mundo es una expresión judía para hablar de la gente mundana, es decir, la gente que se maneja en su vida no con los criterios de Dios, sino con los criterios de la época, con los criterios culturales. Pongámosle que en este caso, que tenía que ver con dinero, gente que se maneja con el único criterio de ganar más dinero, administrar bien sus bienes o zafar de una mala situación, como es el caso del hombre de la parábola. ¿Quiénes son los hijos de la luz que se está refiriendo a esta frase? Los hijos de la luz, evidente, aquellos que buscan el camino de Dios. Sí, quienes siguen a Dios y buscan ser fieles a ese camino. Por lo tanto, ¿qué quiere decir el Evangelio? La gente mundana es más astuta en su trato con los demás que aquellos que quieren ser fieles a Dios. ¿Qué critica entonces Jesús? Jesús critica a la gente que tal vez es muy piadosa, pero medio tonta. Y en esto nosotros a veces confundimos ser bueno con ser buenudo. Y no es lo mismo, porque ser buenudo es parecido a la palabra que se le parece. ¿Sí? Jesús en más de una ocasión nos va a invitar a la astucia. Y lo va a decir en otra frase: sean mansos como palomas, es decir, personas puras de intención, buenas que buscan el bien de los demás, pero astutas como serpiente. Es decir, no sean tontos. Y nosotros a veces confundimos ser buenos con ser tontos. O no nos hemos quejado alguna vez de eso. O no nos hemos puesto alguna vez en un discernimiento serio porque frente a una situación, la verdad que no sé acá si soy bueno o soy tonto. Bueno, y no es lo mismo. Tenemos que tenerlo clarísimo, porque Jesús lo ha enseñado. Jesús quiere gente buena, no quiere gente tonta. Santa Teresa de Jesús, que era una mujer muy avivada, una gran mujer, de mucha personalidad, muy firme y para nada tonta. Ella se tuvo una renovación en su orden religiosa, que es la orden carmelita, y entonces cuando empieza a fundar conventos, muchas mujeres jóvenes que querían seguir a Dios, bueno, rápidamente encontraron en ella una opción decidida por Jesús. Y ella las filtraba. Porque ella tenía una expresión que decía: válgame Dios, Dios me libre de las monjas tontas, decía ella. Que en su lenguaje invitaba a sus monjas a tener varonil coraje, decía ella, es decir, que sean monjas entregadas a la tarea. Nada de pusilanimidad, nada de bagatelas, nada de sensiblerías, decía ella, que era una mujer así brava, bravísima. Y decía: prefiero una monja mala a una monja tonta. Porque la mala se convierte, pero la tonta va a ser tonta toda la vida. Lo decía Teresa de Jesús, no lo digo yo porque una vez mi padre estaba bravo. Entonces, en esto tenemos que aprender a ser astutos. Porque el mundo en el que vivimos no es un mundo para gente torpe. El mundo en el que vivimos no es un mundo para gente ingenua. El mundo en el que vivimos no es un mundo para gente que vive en las nubes. Dios nos va a llevar al cielo, pero cuando nos llegue la hora, mientras tanto, los pies bien firmes sobre la tierra.
que nosotros no podemos andar por la vida caminando como si estuviéramos flotando. Tenemos que estar bien, firmes en la realidad. ¿Y qué es lo primero que es necesario para ser astuto? Primero, sentido de realismo. Tenemos que ser realistas. A veces incluso hasta con cierto sarcasmo, con cierto sentido de la realidad un poco duro, pero es lo que nos permite tener los pies bien afirmados sobre la tierra. Si nosotros vivimos de ilusiones, nos volvemos ingenuos y torpes. ¿Qué nos pasa? Decimos, padre, no se puede confiar en la gente. No, es que en alguna gente se puede confiar y en otra no. ¿Y cómo me doy cuenta? Por el sentido de realidad. Vos te vas a dar cuenta si alguien es confiable o no es confiable. Después te puede confundir. ¿Y qué? Y no pasa nada. Se aprende. Ya sabes que si a alguien le diste un gesto de confianza y no te lo correspondió, no se confía más. Y no hay problema. ¿Se ve? Pero digo, lo primero es sentido de realidad. Padre, yo pensé que en la iglesia la gente era buena. No, acá somos todos pecadores. Si vos viniste pensando que éramos todos santos, no es nuestra culpa, porque nosotros no te prometimos esa santidad. No te la prometimos nunca. No te dijimos que éramos más buenos, no te dijimos que éramos más santos, no te dijimos que éramos perfectos. Así que si vos lo pensaste, te lo agradecemos. Pero no podemos estar a la altura. ¿Y entonces qué? ¿Va a haber conflictos en la comunidad cristiana? ¿Y qué pasa? No pasa nada. No hay problema. ¿Por qué? Porque somos humanos. Vamos caminando al encuentro del Señor, pero mientras tanto hacemos lo que podemos. Y entonces vamos arreglando la vida como viene. El sentido de realidad, no lo que nosotros esperamos. Yo esperaba que, bueno, eso es tu problema. Las expectativas tuyas no corren por mi cuenta. Tendrás que hacerte cargo. Yo me había ilusionado de tus ilusiones, hacete cargo vos. Yo no me comprometí a cumplirlas. Y entonces, sentido de realismo. ¿Qué hace una persona astuta? Una persona astuta sabe que la realidad no es blanca y negra y que de este lugar a este lugar no hay solo un camino recto. Se pueden tener muchos caminos. Y entonces, ¿cuál busca una persona astuta? Una persona astuta busca el mejor. El mejor. Obvio que a la astucia del Evangelio le tenemos que agregar la bondad y la recta intención. Entonces vamos a buscar el mejor dentro de los que sean moralmente buenos, pero el mejor. Si yo sé que gritándole a alguien no logro que se convierta, sino que lo espanto, y entonces voy a buscar otra manera de convencerlo. ¿Para qué voy a ir al choque si no gano nada más que pelearme? ¿Se ve? Miren este hombre, ¿qué pensó? Bueno, ya estoy perdiendo el trabajo, dice. ¿Qué voy a hacer? Y voy a tratar de quedar bien con otro patrón, para que de última me contrate otro después. No se quedó pensando, uy, no, pobre mi señor, me tendría, o no, yo voy. No, buscó el mejor camino para salir adelante. La persona astuta busca el mejor camino que le reditúa un cierto éxito. La persona astuta aplica la inteligencia. Y Jesús en esto nos quiere inteligentes. Nosotros a veces somos en la iglesia muy emocionales. Entonces, lo que siento o no siento. Y eso es a veces un problema. ¿Por qué? Porque si te duele la panza te vas a sentir mal. Y entonces no es que está el mundo mal porque a vos te duele la panza. Te duele la panza, nada más. En cambio, cuando yo soy inteligente, entiendo la realidad y aprendo a manejarme en la realidad. Aprendo a manejarme en la realidad. Ya sé, empiezo a entender cómo aplicar algunas cuestiones. Y no me oriento solamente por lo que siento de bueno o de lindo o de malo o de feo, sino que me vuelvo una persona inteligente. La persona astuta, dice el Evangelio, tiene que ser astuta en el trato con los demás. Y eso es lo que elogia Jesús. ¿Cómo somos nosotros en el trato con los demás? Porque nosotros a veces decimos que tenemos que amar a los demás y somos los que menos amamos a los demás. Los que menos amamos a los demás. Uno va a una sociedad de fomento, la gente se lleva mejor o peor, pero se trata.
Uno va a un centro de jubilado y la gente se lleva mejor o peor, pero la pasa bárbaro. Uno viene a la iglesia, son todos problemas. Entonces, ¿de quién es ese problema? No es del mundo, es nuestro. Hagámonos cargo. ¿De qué? De que tenemos que juzgarnos menos y amarnos más. Que de eso se trata lo que Jesús nos propuso. Si yo estoy todo el tiempo mirando el defecto del otro, pensando mal de los demás y criticándolo, y entonces hay algo en lo que no soy astuto. ¿Se ve? Digamos algo último y ya está. La persona astuta tiene un fin en mente y busca conseguirlo. Y eso le genera motivaciones. Aunque sea zafar de una situación, pero busca zafar y le pone su empeño a eso como el hombre del Evangelio. ¿Cuál es el fin que nosotros nos proponemos? Y esto lo tenemos que pensar. Si nuestro fin es ganar almas para Dios, como se decía en una época, es decir, que más hermanos se encuentren con Jesús y Jesús logre transformarle la vida, entonces tendríamos que poner todo nuestro empeño para eso, astutamente. Y astutamente quiere decir ganándonoslo para la causa, no espantándolos, ganándonos para la causa. Miren, uno va, tristemente, y ve algunos que venden cosas malas en los barrios. ¿Cómo logran que otros vendan para ellos? Porque son astutos y tienen un fin en mente y no descansan hasta que consiguen eso. Nosotros en cambio, cada uno sabrá, nos desentendemos, no nos preocupamos, no damos bolilla. ¿Y cuál es nuestro fin entonces? Vamos a pedirle al corazón de Jesús, que es un apasionado del amor de las personas, que nos regale esa santa astucia, la que tenían los santos, para lograr, ¿no? Ya tenemos acá la imagen de Brochero, citémoslo. Brochero que fue capaz de convertir el alma de criminales, buscado por la policía. ¿Por qué? Porque fue astuto. Don Bosco, tenemos su cuadro allá. ¿Cómo convenció a tantos jóvenes que vayan al oratorio? Porque era astuto y sabía entrarles. Pidámosle a Dios esa santa astucia que nos haga hombres y mujeres inteligentes, creativos, con un fin en mente y con la motivación suficiente para querer lograr eso que nos proponemos en el nombre de Jesús. Y entonces que cuando Jesús venga y diga, tienen cara de no ser tan astutos, por no decir otra cosa, pero la verdad es que se la arreglaron bastante bien. Ojalá que el Señor nos pueda elogiar a nosotros y decir, ni los hijos de la luz, ni los hijos de este mundo se habían animado a las cosas que ustedes se animaron. ¡Qué astutos fueron! Ojalá Jesús nos diga a nosotros ese elogio. Que así sea.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Dios Padre misericordioso, por el gran amor con que nos amaste, nos has entregado a tu Hijo único. Te pedimos que unidos a Él podamos ofrecerte un homenaje digno de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, a ser elevado en la cruz, se entregó por nosotros con amor admirable, y de su costado herido brotó sangre y agua, dando así origen a los sacramentos de la Iglesia, para que, atraídos todos por el corazón abierto del Salvador, podamos beber con alegría en las fuentes de la salvación. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial
de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Maxi, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Recemos llenos de fe, como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices nosotros invitados a la cena del Señor.
Los cristianos un cuerpo formarán. En la vida como hermanos se amarán. Santísima Trinidad, se derrame de sacerdotes, religiosas y consagrados santos para toda la Iglesia y particularmente para nuestra diócesis. Virgen María, que sea eficaz nuestra oración. San José, protector de la Iglesia universal, ruega por nosotros. Amén. Oremos. Después de celebrar el sacramento de tu amor, te suplicamos humildemente, Señor, que configurados con Cristo en la tierra, merezcamos participar de su gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a rezar ahora la oración en honor al Sagrado Corazón de Jesús, pidiéndole aquellas gracias a Él que necesitamos. Oh corazón amantísimo de Jesús, coronado por la Santa Cruz, árbol frondoso que se nutre de tu sangre preciosísima, en unión de todos los santos y almas fervorosas que en todos los tiempos y lugares te han amado, te adoro, te amo con todo mi corazón. Y para darte una prueba más patente de mi afecto, renuevo y te ofrezco las promesas que hice en el santo bautismo, prefiriendo tu gracia y tu amor a todas las riquezas de la tierra. Dame, en cambio, Señor, los verdaderos tesoros y riquezas celestiales, que son las virtudes de tu divino corazón, que como flores olorosas brotan al pie de tu cruz, rociadas y regadas con tu preciosa sangre. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús. Este domingo, por ser día 7 de mes, vamos a estar honrando especialmente a San Cayetano, pidiéndole por el trabajo. El Señor esté con ustedes y nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos celebrado al Señor, podemos ir en paz.